sido largo el viaje, pero al fin llegué. Amén, amén, amén. Dios les bendiga a todos ustedes. Ya bienvenidas a este devocional Maná Fresco. Hoy ya es miércoles 10 de julio. Al término de la segunda semana de recibir revelación divina a través de la parábola del sembrador, y una vez analizadas las determinantes que llevaron a la nación israelí al fracaso en su relación con Dios y la influencia que nuestro Padre Celestial anhelaba que ellos tuvieran en todas las naciones de la tierra, pasamos a analizar las determinantes que han sido un fracaso para la Iglesia Universal de nuestro Señor Jesucristo desde su fundación. Para ello recurrimos al libro de Apocalipsis y comenzamos a realizar un análisis de los juicios que nuestro Señor Jesucristo decreta sobre cada una de las 7 iglesias de Apocalipsis capítulo 2. Todas ellas ubicadas en Asia y todas ellas ubicadas en Turquía. Y al realizar este análisis, el contexto nos conduce al origen de la iglesia madre en Jerusalén, año 33 de nuestra era. Este safari bíblico tiene como objetivo realizar un diagnóstico muy real sobre los errores que comenzó teniendo la Iglesia Universal de nuestro Señor Jesucristo desde sus inicios, desde su fundación en Jerusalén, y cuyos errores se reprodujeron y se hicieron virales en las iglesias de Apocalipsis. Esos errores han impactado a la Iglesia Universal de nuestro Señor Jesucristo generación tras generación hasta nuestros días. Y al hacer este diagnóstico, lo que pretendemos es poder pasar de Mateo a Marcos con la parábola del sembrador en las cantidades que allí se mencionan, ya que los porcentajes en Mateo, quien le escribió a los judíos, van en descenso. En esta buena tierra llamada Israel, que brindó una cosecha de muy buena calidad y muy buena cantidad en sus frutos desde el inicio con Abraham, padre de la fe, pero que con el paso de las generaciones fue disminuyendo del 100 al 60 y al 30, nos narra la Biblia. La revelación divina que hemos recibido de nuestro Padre Celestial acá nos muestra que ellos llegaron al 0 como nación en tiempo de Zacarías, hijo de Berequías, sacerdote que fue asesinado entre las puertas del templo y el altar por los sacerdotes y el pueblo de Israel. Finalmente, en tiempo de nuestro Señor Jesucristo, Él desde una colina llamada el Monte de los Olivos, mirando a Jerusalén desde la distancia, declara: Jerusalén, 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 tú que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarlos a todos ustedes en mi presencia? Como la gallina tiene a los polluelos debajo de sus alas, mas no quisiste. Desde ahora será juzgada la sangre que fue derramada en esta tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, quien fue asesinado entre la puerta del templo y el altar. A partir de este momento, esta casa es dejada desierta. Unos años después, en el año 70 de nuestra era, el templo fue destruido. Jerusalén fue arrasada por el asedio del ejército romano bajo el mando del general Tito por orden del César, y la nación israelí fue dispersada hasta los confines de la tierra en cumplimiento de las maldiciones de Deuteronomio capítulo 28, versículos 63 al 67. Todo lo anterior fue profetizado por nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24. De toda esta información ya hemos hecho un análisis detallado y exhaustivo en este devocional hasta el día de hoy, pero no pretendemos quedarnos en Mateo, sino a través de la misma parábola del sembrador pasar a Marcos, donde las cantidades van en aumento del 30 al 60 y al 100 por 1. Y esto ocurre porque Marcos le escribe a los romanos. Y debemos entender
que hay actitudes del pueblo romano que, aunque ignorantes de Biblia, agradaron a Dios. Y en la medida en que los romanos conocieron la palabra, como Cornelio, el centurión romano, quien fue el primero en recibir el bautismo del Espíritu Santo entre los gentiles, y como tantos funcionarios, soldados y ciudadanos del Imperio Romano, que al dar su paso de fe sentaron las bases para la difusión del cristianismo en todo el universo conocido, lo cual era la divina, preciosa y perfecta voluntad de nuestro buen Dios. Concluimos acá que aunque Dios había elegido inicialmente a la nación israelí para que transmitiera el estilo de vida que Dios anhelaba sobre todos los seres humanos, un estilo de vida basado en la santidad, perfección, sabiduría y divinidad de sus mandamientos, estatutos y decretos, al fracasar el pueblo de Israel en este propósito, ahora el Señor elige un imperio, el romano, como vehículo e instrumento para la difusión del cristianismo. Los israelíes, los judíos, los hebreos, con sus actitudes y comportamientos que se fueron degradando desde Abraham hasta el momento en que son dominados por el Imperio Romano, fueron desagradables ante los ojos de Dios hasta que fueron desechados por completo. Pero llegamos a la conclusión de que las actitudes y comportamientos de los miembros del Imperio Romano agradaron al Señor por su disciplina, persistencia, deseo de aprender y su disposición total y absoluta a obedecer órdenes, estatutos, mandamientos y decretos de los hombres en cabeza de su emperador el César. Ningún ejército de la antigüedad se caracterizó tanto por su disciplina y determinación como el ejército romano. Con trabajo y dedicación lograron los romanos conformar soldado a soldado, centuria a centuria y legión a legión. Así se llamaban los batallones de ese entonces, un imperio portentoso que dominó en el universo conocido de esa generación sobre toda Europa, una parte occidental de Asia y la frontera norte de África que alindera con el mar Mediterráneo. ¿Se imagina usted? Ellos dominaron sobre 3 de los 5 continentes que era el universo conocido de ese entonces. Este ejército no solo tenía que en el campo de batalla enfrentar a sus adversarios cuando eran atacados, sino que en tiempos de paz fueron los constructores de caminos, edificaciones como el Coliseo romano, represas, acueductos, sistemas de riego y todos los avances que la humanidad pudo obtener en su tiempo fue gracias a la intervención de este ejército que con su espíritu de fidelidad, compromiso y disposición total y absoluta a obedecer las órdenes recibidas para ejecutarlas fielmente, sembraron calidad de vida, generaron riqueza y combatieron la degradación humana de acuerdo a sus estándares hasta los confines de la tierra. El ejército romano representaba el espíritu del imperio y siempre triunfó por su disciplina, perseverancia y determinación, valores que en la cultura judía ya no existían en tiempos de nuestro Señor Jesucristo en la nación israelí. Mire usted que los judíos no podían obedecer las órdenes de Dios y no podían precisamente porque no querían. Es que cuando uno no quiere, pues no puede. Pero los romanos estaban completamente comprometidos con la obediencia a las órdenes del César o de su inmediato superior. Este compromiso y esta disposición fue lo que nuestro Padre Celestial valoró desde el cielo para hacer de este imperio el vehículo, el instrumento a través del cual el cristianismo llegara hasta los confines de la tierra. En conclusión, lo que Dios vio desde el cielo es que los judíos ya no lo querían obedecer a Él. Y si uno no quiere obedecer, no puede obedecer. Al fijarse en los romanos le encantó la disposición y la disciplina con perseverancia con la cual los romanos obedecían sus propias leyes, estatutos y decretos humanos.
De hecho, los romanos fundaron el derecho para determinar a través de un juicio, entendido como un debido proceso que agota unas etapas recopilando pruebas, escuchando testimonios de testigos, para realizar los razonamientos de rigor, con el único propósito de descubrir la verdad objetiva que al final los llevaría a decidir en todo conflicto de intereses quién era la víctima y quién era el victimario, quién era culpable y quién era inocente. Y de la misma forma que con toda rigurosidad adelantaban estos juicios, aplicaban justicia, ejecutaban penas y condenas ejemplificantes para evitar que la degradación al interior del imperio amenazara al mismo. En este punto de la reflexión, llegamos a la conclusión que los judíos desobedecían a Dios, pero los romanos obedecían a los hombres, tanto al César como a sus superiores jerárquicos inmediatos. En la naturaleza romana existía una convicción profunda de que obedecer los estatutos y decretos de su imperio era un asunto de vida o muerte. Para el pueblo de Israel esto ya no era así en relación con los estatutos y decretos de nuestro Dios. En mi humilde opinión, esta es una de las razones principales por las cuales nuestro Padre Celestial escoge al imperio romano no solo para que dentro de su dominio nazca nuestro Señor Jesucristo y crezca, sea juzgado y finalmente sentenciado a muerte y crucificado, sino para que dentro del imperio romano nuestro Señor Jesucristo resucite y sea predicado el Evangelio, aprovechando todas las ventajas que este imperio ofrecía para este propósito, ya que tenía un sistema de caminos y de correos humanos muy eficiente, y a través del imperio romano con toda seguridad se iba a poder impactar con el Evangelio y el cristianismo hasta los confines de la tierra. Continuando adelante con este análisis detallado que hemos venido realizando de la parábola del sembrador en sus cantidades, en los evangelios de Mateo, donde van en descenso, y de Marcos, donde van en ascenso, concluimos que estas cantidades tienen que ver con el grado de intensidad en el apasionamiento de esta relación de amistad que el pueblo de Israel debe tener con nuestro Padre Celestial. Y al mismo tiempo, estas cantidades también representan el grado de impacto que la nación israelí logró tener sobre todas las naciones de la tierra en el universo conocido de cada generación desde Abraham. Concluimos acá que si las cantidades en el Evangelio de Mateo van en descenso, es porque la nación de Israel, partiendo desde Abraham, cada vez estuvo menos relacionada, más separada y más distante de nuestro Padre Celestial. Cada nueva generación, partiendo desde Abraham hasta llegar al tiempo en que nuestro Señor Jesucristo se manifiesta sobre el territorio israelí, los judíos están menos dispuestos a ser obedientes a los estándares de calidad de nuestro Dios manifestados en estatutos, mandamientos y decretos que el pueblo de Israel heredó y no quiso obedecer. Tanto es así que en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, Israel, aunque está en su territorio, ya no tiene rey, no tiene ejército, y han sido dominados y subyugados por el imperio romano totalmente, con el César como rey y el ejército romano humillándolos y ultrajándolos con el cobro de altos impuestos, sin que los israelíes pudieran hacer absolutamente nada al respecto. Dicho de otra manera, el rey que tiene Israel, aunque está en su territorio, en la generación de Jesús, ese rey es extranjero, el César, y el ejército que tienen, el romano, además de ser extranjero y estar dentro de su territorio, es su enemigo. En relación con nuestro Señor Jesucristo, el distanciamiento entre Dios y el pueblo de Israel se refleja en la afirmación de nuestro Señor Jesucristo, parado sobre la colina llamada el Monte de los Olivos, que al mirar a Jerusalén en la distancia declara a voz en cuello, a manera de endecha y lamento: Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén,
tú que apedreas a tus profetas y matas a los que te son enviados. No sabes cuánto tiempo hace que he querido tenerlos a todos ustedes en mi presencia, como la gallina tiene los polluelos debajo de sus alas, mas no quisiste. Desde ahora será juzgada la sangre derramada en esta tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, quien fue asesinado por ustedes entre la puerta del templo y el altar. Esta afirmación de Jesús refleja la tristeza, la angustia y la ira de nuestro Padre Celestial con su pueblo, el pueblo de Israel. El pueblo al que en antaño le confió la salvaguarda de sus leyes, estatutos y decretos para que fueran un reino de sacerdotes muy especial sobre todos los reinos de la tierra, para que fueran la sal de la tierra y la luz de las naciones. Pero Israel nunca quiso cumplir con esta misión, con este cometido, con estos anhelos y deseos que existían en el corazón de nuestro Padre Celestial. Por el contrario, lo que nos muestra la Biblia a lo largo de todas sus páginas es que cada nueva generación quiso parecerse más a las naciones extrañas, a las naciones paganas, a las naciones que practicaban religiones falsas, adivinación, idolatría, brujería, hechicería, agorería, magia, satanismo. Y en medio de este asunto de saber que tenían el respaldo del Dios omnipotente, pero querer parecerse al mundo, Israel se quedó en la práctica de una religión sin sentido, sin significado y sin propósito, sin el respaldo de su Dios. Hasta el punto que el profeta Isaías declaró lo que nuestro Padre Celestial veía en su nación. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En definitiva, las cantidades en Mateo caen hasta el cero y nuestro Padre Celestial toma la decisión de apoyarse en el Imperio Romano para cumplir con este cometido y con este propósito que el pueblo de Israel nunca quiso cumplir. Las cantidades porcentuales en el Evangelio de Marcos, quien le escribe su Evangelio a los romanos, van en aumento, del 30 al 60 y al 100 por uno, porque los romanos comienzan convirtiéndose uno a uno, como en el caso del centurión romano Cornelio, como en el caso del otro centurión romano que le declara a nuestro Señor Jesucristo: mi criado está gravemente enfermo. Y Jesús declara: yo iré y lo sanaré. Y el centurión romano declara: no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, Señor, y mi criado sanará, porque yo soy un hombre sujeto a autoridad. Y digo a este: ven, y viene, y a aquel: ve, y vas, y haz esto o aquello, y lo hace. Y nuestro Señor Jesucristo, maravillado por esta declaración y esta actitud de este centurión romano, declara: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. A partir de esta premisa, las verdades del Evangelio y las intenciones en el corazón de nuestro Rey se vuelven hacia el Imperio Romano para apoyarse en él como vehículo, como elemento difusor del cristianismo y del Evangelio. Y aunque al principio es un proceso muy lento, va creciendo con toda seguridad, y a medida que va creciendo se agiganta, primero aritmética, luego geométrica y por último exponencialmente, con la conversión al cristianismo de el emperador romano Constantino, quien hizo del cristianismo la religión oficial de todo el Imperio Romano. Por esto las cantidades en Marcos van en aumento hasta llegar al 100, porque Marcos le escribió a los romanos, Mateo le escribió a los judíos,
Esta ha sido la base de la revelación divina que hemos recibido en este devocional y sobre la cual hemos acotado reflexión tras reflexión, para que a través de lo que esta revelación nos manifiesta, nuestras vidas sean impactadas y tomemos la decisión de dejar de copiar el modelo judío para comenzar a entrar en la dinámica romana. Esa es nuestra decisión personal, debe ser nuestra decisión personal hoy. El Señor nos está confrontando para que determinemos cómo estamos delante de su presencia, pero Él no acepta menos del 100. El 100 es nuestra meta y debe ser nuestra constante en este proceso. Él nos ha llevado a Apocalipsis capítulo 2 y nos ha confrontado con la iglesia de Éfeso, a la que le declara: tienes muchas cosas buenas que me agradan, y las menciona una a una en Apocalipsis capítulo 2, del versículo 2 al 4. Pero en el versículo 5 le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Este primer amor es el 100, que nunca debemos abandonar, que nunca debió abandonar el pueblo de Israel, que siempre buscó el imperio romano, primero inconscientemente, con todo lo que hacían, y luego conscientemente en un proceso gradual de crecimiento espiritual. Este 100 que nunca debió abandonar la iglesia de Éfeso y que nunca debemos abandonar nosotros. Y que si lo hemos abandonado, el Señor nos dice hoy a nosotros lo mismo que a la iglesia de Éfeso. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no te arrepientes, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Y nos encontramos entonces con un nuevo término que nos impulsa a continuar analizando los errores que cometió la Iglesia Universal de nuestro Señor Jesucristo en sus inicios, en el libro de Apocalipsis. Estos errores nosotros debemos conocerlos e identificarlos para que, si están en nuestras vidas, corregirlos de inmediato. En este punto de la reflexión, habiendo analizado los errores que cometió el pueblo de Israel, ahora Él nos ha llevado a analizar los errores de la Iglesia Universal desde sus inicios. El primero de ellos es dejar el primer amor. Esto se corrige con un arrepentimiento genuino y practicando las primeras obras. Continuando adelante, nos encontramos ahora con la palabra nicolaítas. A la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:6, el Señor le declara: pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Y en Apocalipsis 2:15, el Señor le declara a la iglesia de Pérgamo: pero tienes allí a los que retienen las obras de los nicolaítas, las cuales yo aborrezco. Vamos a analizar a partir de este momento este término nicolaítas con detalle, su origen, cuál era su doctrina, cuáles eran sus obras, cómo se difundió este movimiento dentro de la Iglesia Universal de nuestro Señor Jesucristo desde sus inicios y cómo la han afectado hasta el día de hoy. Padre, nos ponemos en tus manos en esta hora y nos cubrimos con la sangre del Cordero en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Me dice que me ama cuando escucho llover. Me dice que me ama con un atardecer. Lo dice sin palabras, con las olas del mar. Lo dice en la mañana, con mi respirar.